James Rodríguez sorprende a Petro con un mensaje que nadie esperaba. Lo invitaron para hablar de fútbol, pero terminó hablando del alma de Colombia. En una reunión oficial del presidente Gustavo Petro, el futbolista más querido del país tomó la palabra y dejó a todos sin aliento. Lo que dijo no fue político, fue profundamente humano, pero su mensaje resonó como un eco que atravesó el corazón de millones de colombianos. Una historia que comenzó como un simple acto protocolar se convirtió en el momento más emotivo del año. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. El sol de septiembre calentaba las calles bogotanas cuando Ricardo Mendoza, jefe de protocolo de la presidencia, recibió la llamada que cambiaría todo. Al otro lado de la línea, la voz serena de uno de los representantes del futbolista confirmaba la asistencia. Había sido complicado coordinar las agendas, pero finalmente todo estaba listo para el evento del 28 de septiembre de 2024. El Palacio de Nariño bullía de actividad desde muy temprano. Los empleados corrían de un lado a otro preparando cada detalle. Las cámaras de televisión ya estaban instaladas en el Salón Amarillo, ese espacio elegante donde se habían tomado decisiones históricas para el país. Hoy sería diferente. Hoy el protagonista no sería un ministro o un embajador, sino el hombre que había hecho llorar de alegría a toda una nación con sus goles. Gustavo Petro revisaba por tercera vez su discurso. Conocía la importancia de este momento. El Programa Nacional de Apoyo al Deporte Juvenil necesitaba una cara visible, alguien que inspirara confianza y esperanza. ¿Quién mejor que el capitán de la Selección Colombia, el mismo que había brillado en los mundiales y había puesto el nombre del país en lo más alto del fútbol internacional? El presidente reflexionaba sobre la estrategia. Sabía que muchos lo criticarían por usar la imagen del deportista, pero él veía más allá. Veía la oportunidad de unir al país a través del deporte, de darle a los jóvenes un horizonte diferente al de la violencia y las drogas que aún azotaban tantos barrios colombianos. A las 9:30 de la mañana, una caravana discreta se detuvo frente al Palacio Presidencial. Los guardias ya habían sido informados. Del segundo vehículo descendió una figura que inmediatamente captó todas las miradas. Alto, elegante, con esa sonrisa característica que había conquistado no solo a los colombianos sino a fanáticos del fútbol en todo el mundo. El futbolista caminó con paso firme pero relajado hacia la entrada principal. Vestía un traje azul marino impecable, sin corbata, con esa elegancia natural que lo caracterizaba. Sus ojos, siempre expresivos, miraban con curiosidad cada rincón del edificio que representaba el poder político de su país. Al verlo, Mendoza sintió un alivio inmediato. Después de semanas de coordinación, finalmente tenía frente a él al hombre que podía hacer la diferencia. Se acercó con una sonrisa profesional y extendió su mano. Bienvenido, es un honor tenerlo aquí. El presidente lo está esperando. El deportista estrechó la mano con firmeza. Gracias por la invitación. Espero que podamos hacer algo bueno por los jóvenes de Colombia. Esas palabras simples, dichas con sinceridad absoluta, tocaron algo profundo en Mendoza. No era la típica frase diplomática que estaba acostumbrado a escuchar. Era algo real, auténtico. Caminaron por los pasillos históricos del palacio. Las paredes estaban llenas de retratos de expresidentes, de momentos que habían marcado la historia nacional. El futbolista observaba todo con respeto, pero sin intimidación. Había jugado en los estadios más importantes del mundo, había enfrentado las presiones más intensas del deporte, y eso le daba una tranquilidad especial. Llegaron a una antesala donde los esperaba un pequeño grupo de asesores presidenciales. Todos querían saludar al deportista, tomarse una foto, intercambiar algunas palabras. Él respondía con amabilidad, pero mantenía esa sencillez que siempre lo había caracterizado. En esos momentos, desde su oficina privada, Petro terminaba de revisar los últimos detalles de su intervención. Había decidido hablar desde el corazón, sin tanto formalismo. Quería conectar con la gente, mostrar que su gobierno realmente se preocupaba por darle oportunidades a los jóvenes. El presidente recordaba sus propios años de juventud, cuando el fútbol también había sido una válvula de escape en medio de las dificultades. Entendía el poder transformador del deporte, había visto cómo podía sacar a los muchachos de los problemas y darles disciplina, valores, sueños. A las 10 en punto, las puertas del Salón Amarillo se abrieron. Los periodistas,
ministros e invitados especiales ya estaban en sus lugares. Las cámaras de televisión enfocaron inmediatamente la entrada principal. El murmullo de conversaciones se detuvo de golpe cuando apareció la figura del mandatario, seguido por el futbolista. Los flashes de las cámaras iluminaron el momento. Ambos caminaron hacia la mesa principal, donde habían sido dispuestos 2 micrófonos. El ambiente estaba cargado de expectativa. Todos sabían que estaban presenciando algo especial. Petro tomó su lugar detrás del pódium principal. Su rostro mostraba la seriedad que caracterizaba sus apariciones públicas, pero también había algo diferente. Una calidez que no siempre se veía en sus discursos oficiales. Miró al deportista, quien se había sentado en la primera fila, y le dirigió un gesto de reconocimiento. Buenos días a todos. Hoy es un día especial para Colombia. La voz del presidente resonó clara en el salón. Estamos aquí para presentar un programa que puede cambiar la vida de miles de jóvenes en nuestro país. Un programa que nace de la convicción de que el deporte es una herramienta poderosa de transformación social. Las cámaras alternaban entre el rostro concentrado del mandatario y la figura serena del futbolista, quien escuchaba con atención cada palabra. Petro continuó su discurso con pasión creciente. Habló de los barrios marginados donde los niños no tenían espacios para jugar, de las canchas deterioradas, de la falta de entrenadores capacitados. Describió un panorama que todos los presentes conocían pero que pocas veces se mencionaba en eventos oficiales. El talento está ahí, esperando una oportunidad. En cada barrio de Colombia hay un futuro crack, hay un campeón esperando que alguien crea en él. El deportista sintió cómo esas palabras conectaban con su propia historia. Él también había sido ese niño con talento, pero sin recursos, ese muchacho que soñaba con triunfar pero que sabía lo difícil que era el camino. El presidente hizo una pausa dramática y giró hacia donde estaba sentado el invitado especial. Y para hablar de esto, para ser la cara de esta iniciativa, no podíamos tener mejor embajador que nuestro capitán, el orgullo del fútbol colombiano. Los aplausos llenaron el salón. El futbolista se levantó lentamente, saludó con una leve inclinación de cabeza y caminó hacia el podio. Al tomar el micrófono, una sensación extraña lo invadió. No era nerviosismo, era algo más profundo. Era la responsabilidad de representar no solo al programa gubernamental, sino los sueños de millones de compatriotas. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los presentes. Su voz sonó firme pero cálida. Es un honor estar aquí, en la casa de todos los colombianos. Hizo una pausa, miró hacia las cámaras y luego hacia el público presente. En sus ojos había algo que los asistentes no esperaban ver. No era la típica sonrisa diplomática, sino una profundidad emocional genuina. Yo vengo de abajo. Nací en Cúcuta, en una familia humilde donde mi mamá luchaba todos los días para sacarnos adelante. El fútbol no fue solo mi pasión, fue mi salvación. El silencio en el salón se hizo más profundo. Incluso los camarógrafos dejaron de moverse para no interrumpir el momento. Recuerdo las canchas de tierra donde empecé a jugar. Recuerdo las veces que mi mamá no tenía para comprarme tenis nuevos y yo jugaba con los zapatos rotos. Recuerdo cuando algunos me decían que soñar con ser futbolista profesional era una locura. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con firmeza. Pero también recuerdo a los entrenadores que creyeron en mí. Recuerdo a la gente que me apoyó cuando nadie más lo hacía. Y por eso estoy aquí hoy. Porque creo que todo niño colombiano merece tener esa oportunidad que yo tuve. Los presentes comenzaban a darse cuenta de que esto no era un discurso preparado por asesores de comunicación. Era algo que salía directamente del corazón. El futbolista tomó aire y continuó. Pero quiero hablar con sinceridad. Este programa es importante, pero los problemas de Colombia van más allá del deporte. Un murmullo nervioso recorrió el salón. Los asesores del presidente intercambiaron miradas de preocupación. Esto no estaba en el guión. En este país, los niños no solo necesitan canchas de fútbol. Necesitan seguridad para llegar a esas canchas. Necesitan que sus padres tengan trabajo para poder enviarlos a entrenar. Necesitan escuelas que funcionen, hospitales que los atiendan, calles sin huecos donde puedan caminar. Petro, sentado a pocos metros, mantenía una expresión serena, pero por dentro sentía como el evento se salía de control. Sin embargo,
Algo en las palabras del deportista lo tranquilizaba. No había agresividad, no había crítica destructiva. Había honestidad. He viajado por el mundo representando a Colombia. He visto países donde los niños pueden jugar fútbol sin miedo, donde sus padres no tienen que preocuparse por la violencia, donde la educación realmente prepara para el futuro. La cámara principal enfocó el rostro del futbolista. Sus ojos brillaban con una intensidad que pocos habían visto antes, ni siquiera en los momentos más importantes de su carrera deportiva. Y quiero que Colombia sea así. Quiero que nuestros niños no tengan que elegir entre estudiar o trabajar para ayudar en casa. Quiero que una madre no tenga que enviar a su hijo a entrenar con miedo de que no regrese por la inseguridad. El silencio era absoluto. Incluso los reporteros habían dejado de tomar notas para concentrarse completamente en sus palabras. Señor presidente, usted habla de transformación social a través del deporte, y yo lo apoyo completamente. Pero la verdadera transformación necesita más que canchas nuevas. Necesita esperanza real. Petro sintió un nudo en la garganta. Esas palabras tocaban exactamente los puntos que él había tratado de abordar durante su gobierno, pero dicho de una manera que llegaba directo al alma. El deportista continuó, ahora con una energía diferente, más intensa. En Cúcuta, mi ciudad natal, he visto cómo los jóvenes se ven obligados a tomar caminos que no deberían tomar. No por maldad, sino por falta de oportunidades reales. Hizo una pausa y miró directamente hacia las cámaras. Y no estoy hablando solo de mi ciudad. Estoy hablando de Medellín, de Cali, de Cartagena, de Bogotá. Estoy hablando de cada rincón de Colombia donde hay un niño con talento, pero sin esperanza. Sus palabras resonaban con la fuerza de quien había vivido esa realidad en carne propia. No era un político hablando desde la teoría, era alguien que conocía el hambre, la necesidad, la desesperación de no tener oportunidades. Por eso, este programa de deporte juvenil debe ir acompañado de algo más grande. Debe ir acompañado de empleos dignos para los padres, de educación de calidad, de seguridad en los barrios. El futbolista tomó un sorbo de agua y continuó. Hace poco estuve en una fundación en Medellín. Conocí a un niño de 12 años que juega fútbol increíble, pero que trabaja vendiendo dulces en los semáforos para ayudar a su familia. Ese niño tiene el talento para llegar lejos, pero ¿cómo va a entrenar si tiene que trabajar para comer? La emoción comenzó a apoderarse del ambiente. Varios de los presentes tenían lágrimas en los ojos. No era una historia inventada para generar impacto, era la realidad cruda de millones de colombianos. Y esa es la Colombia que yo conozco. La Colombia de la gente trabajadora que no se rinde. La Colombia de las madres que luchan solas por sus hijos. La Colombia de los jóvenes que sueñan en grande pero que se enfrentan a obstáculos enormes. Petro, desde su asiento, reflexionaba sobre cada palabra. Se daba cuenta de que estaba escuchando exactamente lo que él había tratado de expresar durante toda su carrera política, pero dicho con una autenticidad que solo podía venir de alguien que lo había vivido. Señor presidente, yo sé que usted quiere lo mejor para Colombia. Lo veo en sus ojos, lo escucho en sus palabras. Pero también sé que cambiar un país no es fácil. No es como ganar un partido de fútbol donde el resultado se ve en 90 minutos. El deportista hizo una pausa más larga esta vez. Miró hacia el techo del salón, como buscando las palabras exactas. Pero, así como en el fútbol, en la vida también se necesita trabajo en equipo. No puede ser solo el gobierno, no puede ser solo el sector privado, no puede ser solo la sociedad civil. Tenemos que trabajar juntos. Sus palabras comenzaron a tomar un tono más esperanzador, sin perder la profundidad emocional. Y por eso acepto ser embajador de este programa. No porque sea perfecto, sino porque es un inicio. Un inicio para que los niños de Colombia sepan que sí hay gente que cree en ellos. El futbolista se acercó más al micrófono. Su voz se hizo más íntima, como si estuviera hablando directamente con cada persona que lo escuchaba. Pero quiero pedirle algo a cada colombiano que está viendo esto. No esperen que el cambio venga solo del gobierno. No esperen que venga solo de los programas oficiales. El cambio real comienza en cada uno de nosotros. Esta parte del discurso no estaba dirigida a los presentes en el salón, sino a las familias que estaban viendo la transmisión en sus casas, a los jóvenes que lo admiraban, a cada persona que necesitaba escuchar un mensaje de esperanza.
Si ustedes ven a un niño con talento en su barrio, apóyenlo. Si conocen a una madre que lucha sola, ayúdenla. Si hay una cancha abandonada cerca de su casa, organícense para arreglarla. La cámara captó cómo varios de los asistentes se limpiaban discretamente las lágrimas. No era un discurso político tradicional, era un llamado humano, directo, sin artificios. Porque Colombia no es solo el gobierno, no somos solo las instituciones. Colombia somos todos nosotros. Y si todos ponemos nuestro granito de arena, este país puede cambiar. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que se hubiera vivido en el Salón Amarillo. Era un silencio cargado de reflexión, de emoción, de compromiso. Petro se levantó lentamente de su asiento. Caminó hacia el pódium donde estaba el futbolista y lo abrazó. No era un abrazo protocolar, era el abrazo de dos hombres que, desde perspectivas diferentes, compartían el mismo amor por Colombia. Gracias, le susurró al oído. Gracias por recordarnos por qué hacemos esto. Los aplausos comenzaron tímidamente desde el fondo del salón, pero pronto se convirtieron en una ovación que duró varios minutos. Era el reconocimiento a la sinceridad, a la valentía de hablar con el corazón. Cuando los aplausos finalmente cesaron, el presidente tomó nuevamente la palabra. Su voz sonaba diferente, más cálida, más humana. Creo que no hay nada más que agregar después de escuchar estas palabras. Este es el Colombia que queremos construir. Un país donde la honestidad sea valorada, donde la sinceridad sea el punto de partida para cualquier diálogo. El evento oficial había terminado, pero algo más profundo había comenzado. Las redes sociales inmediatamente se llenaron de comentarios. El video del discurso se viralizó en cuestión de horas. Los comentarios no eran los típicos debates políticos llenos de odio y división. Eran reflexiones, historias personales, compromisos de cambio. La gente compartía sus propias experiencias de superación, sus sueños para el país, sus ideas para apoyar a los jóvenes de sus comunidades. En los días siguientes, el programa de deporte juvenil recibió un apoyo inesperado. Empresarios que nunca habían mostrado interés en proyectos sociales comenzaron a llamar para ofrecer patrocinios. Comunidades organizaron eventos para recaudar fondos. Entrenadores veteranos se ofrecieron como voluntarios. Pero más importante que eso fue el cambio en el ambiente político del país. Por primera vez en mucho tiempo, un evento oficial había generado unión en lugar de división. Las críticas al gobierno no cesaron, pero comenzaron a ser más constructivas, más enfocadas en propuestas que en ataques personales. El futbolista regresó a sus entrenamientos y compromisos deportivos, pero algo había cambiado en él también. Se había dado cuenta del poder de su voz, de la responsabilidad que tenía como figura pública. Comenzó a involucrarse más activamente en proyectos sociales, no solo prestando su imagen, sino participando directamente en las decisiones. Petro, por su parte, modificó su estilo de comunicación. Comenzó a hablar más desde la experiencia personal, menos desde la retórica política. Sus discursos posteriores tuvieron una calidez que antes no se veía, una conexión más directa con las emociones de la gente. El programa de deporte juvenil se implementó gradualmente en diferentes regiones del país. No fue perfecto, tuvo obstáculos y limitaciones, pero fue diferente a otros programas gubernamentales porque nació con un respaldo emocional genuino de la población. 6 meses después del evento en el Palacio de Nariño, una niña de 8 años de un barrio popular de Buenaventura recibió su primer par de tenis de fútbol nuevos. Su madre, una mujer trabajadora que limpiaba casas para sostener a sus 3 hijos, lloraba de emoción al ver a su hija correr por primera vez en una cancha con pasto natural. En Cúcuta, la ciudad natal del futbolista, se inauguró un complejo deportivo que llevaba el nombre de su madre. El día de la inauguración, él estuvo presente, pero no como figura principal sino como un voluntario más, enseñando técnicas básicas a los niños que acababan de llegar. En Medellín, ese niño de 12 años que vendía dulces en los semáforos ahora entrenaba 3 veces por semana en una academia de fútbol que había decidido becarle completamente después de ver el video del discurso en el palacio. Su madre había conseguido un trabajo estable que le permitía dedicar tiempo a apoyar los sueños deportivos de su hijo. Estas historias se multiplicaron por todo el país. No todas fueron exitosas, no todas tuvieron finales felices, pero todas compartían algo en común:
había nacido de la esperanza que generó aquel discurso sincero en el Salón Amarillo. El 2 de octubre de 2024, exactamente 5 días antes de la fecha actual, el presidente Petro publicó en sus redes sociales una foto de aquel abrazo con el futbolista, acompañada de un mensaje simple: gracias por enseñarnos que la política también puede ser humana. El deportista respondió con otra foto, esta vez de él entrenando con niños en una cancha de barrio: gracias por recordarnos que gobernar es servir. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora quiero hacerte una pregunta: ¿qué esperas tú del próximo presidente de Colombia para el siguiente periodo? ¿Qué cambios consideras más urgentes para nuestro país? Déjame tu comentario, me encanta leer sus opiniones y crear una conversación constructiva entre todos nosotros.